Listo, ya estamos grabando. Listo. ¿Hay alguien aquí que esté conectado que no sea del grupo, que no sea el grupo 2, por favor? De los que tienen que ir a recuperación. ¿Nadie? Bueno. Entonces, listo. Entonces, el día de hoy el tema que vamos a hablar va a ser el sistema endocrino. ¿Ya? Entonces, el sistema endocrino, recuerden que es el último tema que va a entrar para la lección, para las dos lecciones que vamos a hacer el día, en su caso, el día lunes. ¿Ya? Entonces, atentos. Primero, ¿quién me dice qué es el sistema endocrino? ¿Alguien sabe qué es el sistema endocrino? El sistema encargado de la secreción de sustancias. ¿De qué sustancias, Cristian? Las hormonas. De- sí, Bien, Scarlett, efectivamente. El sistema endocrino es el sistema encargado de la producción de hormonas. Muy bien. Que son también sustancias químicas, al igual que los neurotransmisores, pero que tienen algunas diferencias. ¿Ya? Vamos a ver entonces cuáles son estas diferencias. Entonces, efectivamente, para ser más precisos, el sistema endocrino es un conjunto de glándulas. Un conjunto de glándulas, recuerden, cuando hablamos de sistema, por lo general es un conjunto de órganos. Bueno, acá son un conjunto de glándulas que secretan sustancias químicas llamadas hormonas. Y estas hormonas van a ser secretadas a través de la sangre. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros vemos nuestra sangre está cargada de hormonas que están siendo transportadas a varias partes de nuestro cuerpo. Entonces, este sistema endocrino es el encargado de mantener un equilibrio químico del cuerpo y de controlar el funcionamiento de varios órganos implicados en funciones como el desarrollo del cuerpo y la reproducción, entre varios más. ¿Ya? Entonces, para que tengan una idea de las diferencias entre las hormonas y los neurotransmisores, pónganse a pensar en esto. Primero, las hormonas se secretan a través de la sangre, en glándulas, ¿verdad? Las glándulas secretan estas hormonas y son transportadas a través de la sangre. Mientras que los neurotransmisores son secretados por ¿quiénes? ¿Quiénes secretan los neurotransmisores? las neuronas. Muy bien. Muy bien, las neuronas secretan los neurotransmisores y los transmiten a través de impulsos eléctricos en la sinapsis. Entonces ahí ya pueden ver una diferencia. Aparte de eso, otra diferencia es que las hormonas, probablemente ustedes han escuchado más de las hormonas que de los neurotransmisores. Y es que las hormonas, por lo general, tienen un efecto mucho más evidente que los neurotransmisores en el corto plazo. Entonces, cuando se secretan las hormonas y los neurotransmisores, las hormonas tienen una acción mucho más rápida, pero asimismo también tienen una duración mucho más rápida, mucho más corta. Entonces, el efecto de las hormonas impacta más rápido, pero se disipa también más rápido. Mientras que los neurotransmisores demoran un poco más en hacer efecto, pero su efecto es más prolongado. ¿Me explico? ¿Sí está clara esta parte? Sí, Sí. Listo. Entonces, algunas de las funciones del sistema endocrino, ayudar a la homeostasis del cuerpo. Recuerden que homeostasis dijimos que es balance, ¿ya? El balance del cuerpo, ¿ya?
El balance en todo sentido, básicamente. La regulación del desarrollo. Todo lo que implique desarrollo en el ser humano, hagan de cuenta que es gracias a sus hormonas. Absolutamente todo. Que el crecimiento muscular, que el crecimiento físico, que los huesos, que todo es gracias a las hormonas. ¿Ya? El sueño también está influenciado por las hormonas. La función sexual también está influenciada por las hormonas. ¿Ya? Si no, hombres y mujeres, dense cuenta cómo incluso esto afecta a las mujeres tal vez un poco más evidente mes a mes. Regulación de estados de ánimo también. Metabolismo de alimentos también. Metabolización de alimentos, perdón. También. Entonces, como ustedes ven, las hormonas están involucradas en un montón de cosas. El sistema endocrino está involucrado en un montón de funciones. Y vamos a ver un poquito más específico cada una de estas hormonas para saber qué hacen, ¿ya? ¿Listo para comenzar entonces? Sí, profe. Perfecto, arrancamos entonces. Entonces vamos a comenzar hablando del hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo, recuerden que es una estructura que nosotros ya vimos que se encuentra en el cerebro. Hipotálamo quiere decir debajo del tálamo. Aquí en la imagen de su izquierda ustedes pueden ver aquí el tálamo. Este es el tálamo. Yo siempre digo que parece como si fuese un pajarito, ¿no? Aquí está la cabeza, que este es el tálamo. Aquí incluso esto parece el ojo del pajarito. Aquí está el cuello. Que esto aquí es parte del tronco, esto es tronco encefálico. Acá tenemos el piquito del pajarito y tenemos incluso la cresta. Entonces, el piquito del pajarito justo está debajo del tálamo. Y esta parte amarilla entonces es el hipotálamo. ¿Ya? Entonces el hipotálamo es una estructura que se encuentra interna del cerebro, es una estructura interna del cerebro. Como les dije, es parte del, bueno, esto ya lo revisamos, es parte del diencéfalo junto con el tálamo, ¿ya? Y ambos son partes del prosencéfalo. Entonces, ¿cuál es la función del hipotálamo? La función del hipotálamo es recoger la información del cerebro, es decir, todo lo que hayamos visto, tocado, olido, todo lo que hayamos sentido, todo lo que hayamos pensado, todas esas cosas. Toda esa información la recibe el hipotálamo y la envía a una glándula que se llama la hipófisis, que es esta que ustedes pueden ver aquí, que parece la cresta del pajarito. Esta aquí. También llamada glándula pituitaria. ¿Ya? Entonces, esa hipófisis o glándula pituitaria es conocida como la glándula madre o glándula maestra, porque es la que va a controlar el funcionamiento de las otras glándulas para la secreción de hormonas. Entonces, para que esta hipófisis pueda decirle a las otras glándulas, hey, secreta tanto de hormona y cuándo comenzar y cuándo terminar, necesita la información del hipotálamo. Hagan de cuenta que el hipotálamo es el informante, el que tiene que darle la información a la hipófisis para saber qué hacer. Si no, la hipófisis no sabe qué hacer. Entonces, es ahí la importancia crucial del hipotálamo. Por eso es que se lo conoce como la unión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Estamos claros con el hipotálamo? Se lo conoce como qué, disculpe. El hipotálamo se lo conoce como el punto de unión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Gracias. De ahí tenemos la hipófisis o glándula pituitaria. ¿Ya? Esta hipófisis o glándula pituitaria, como yo les comenté, es conocida como la glándula maestra o glándula madre. Entonces, ¿por qué? Porque como les dije, regula el funcionamiento, esta glándula es la que regula el funcionamiento de todas las otras glándulas. Esta glándula es la que les dice, a ver, vamos a producir
tanta cantidad de hormonas. Oye, ya, deja de producir hormonas. A ver, vamos a comenzar a producir, vamos, rápido, ahorita. Y así. Entonces, esta hipófisis, glándula pituitaria, es la que va a regular el funcionamiento de las otras glándulas para controlar la secreción de hormonas. Esta hipófisis, como yo les dije, se encuentra, ya se las mostré, que se encuentra también conectada justo debajo del hipotálamo. Aquí pueden ver nuevamente la imagen. Aquí se encuentra la glándula pituitaria. Acá está el tálamo y acá está el hipotálamo, ¿no? Recuerden el pico, la cabeza del pajarito, el pico del pajarito y la cresta del pajarito, ¿no? Aquí en la imagen. Entonces, esta hipófisis glándula pituitaria tiene dos partes. Recuerden primero que esta hipófisis va a funcionar siempre dependiendo de la información que le dé el hipotálamo. ¿Ya? Entonces, esta hipófisis tiene dos partes. La parte al frente, la parte anterior, que se llama adenohipófisis, y la parte posterior, o la parte trasera, que se llama neurohipófisis. Ya, recuerden aprenderse bien qué quiere decir anterior o qué quiere decir posterior. Yo se los estoy recordando, pero deberíamos ya saberlo. Entonces, en la adenohipófisis se van a secretar algunas hormonas, mientras que en la neurohipófisis se van a secretar otras hormonas. Por ejemplo, en la adenohipófisis se van a secretar dos hormonas, una la somatotropina y la otra la prolactina. ¿Ustedes conocen alguna de estas hormonas? ¿Han escuchado alguna vez de la somatotropina? ¿Tienen una idea de lo que hace la somatotropina? ¿Alguien? No. ¿Ni idea? No. ¿Qué hace? Entonces, bueno, la somatotropina tiene un nombre más coloquial, más conocido, llamado hormona del crecimiento. ¿Ya? Entonces, la hormona del crecimiento o somatotropina es la encargada de justamente eso, el crecimiento, de que ustedes hayan podido crecer y desarrollarse como lo han hecho. Ustedes no miden lo mismo de lo que medían cuando tenían 4 años y lo mismo cuando tenían 10 años. Ustedes han ido viendo a lo largo de los años cómo han ido cambiando, ¿verdad? Cómo han ido creciendo. Tanto a lo ancho como a lo largo. Entonces la somatotropina es la encargada de que nosotros hayamos podido crecer y desarrollarnos. ¿Ya? Así de sencillo. Por ejemplo, Lionel Messi tenía un problema en la hormona del crecimiento, en la somatotropina, y él tuvo un tratamiento hormonal para que pueda crecer. Eso se lo pagó el Barça, ¿no? Pero también hay otras personas que por alguna razón, por ejemplo, un tumor en la adenohipófisis, no dejan de producir somatotropina. Y crecen y crecen y crecen y no dejan de crecer. Y se produce mucha hormona de crecimiento. Estas personas, por ejemplo, son algunos que tienen, por ejemplo, gigantismo. Que son personas que han crecido desmesuradamente. ¿Ya? Y ojo, estas personas no es que crecieron porque la abuelita les dio el Quaker y el Quaker hizo que crezcan 50 centímetros en un año u 80 centímetros en un año. Eso no es normal. Pero bueno, la somatotropina, como ustedes se darán cuenta, se produce en diferentes cantidades de acuerdo a la edad de la persona y de acuerdo a los genes. La producción de las hormonas va a estar muy influenciada por los genes. Entonces, si por ejemplo sus padres son de una estatura muy pequeña, de unos 60 y unos 50 cada uno, no es muy común que ustedes vayan a medir 1,90, ¿ya?
porque su genética no les permite eso. Y recuerden que la genética es la que dicta qué hace nuestro cuerpo, básicamente. Casi, casi. Entonces, lo que sí podemos es tratar de hacer actividades que permitan estimular la producción de somatotropina, ¿ya? Y que podamos tal vez, y que promueva que crezcamos un poco más. Pero bueno, los genes son muy fuertes también. En todo caso, como ustedes mismos ven, la somatotropina se comienza a producir, se produce más o menos en determinados momentos. Como ustedes ven, se produce más cuando uno tiene 8 años, 9 años, o 13 años, o 12 años, que cuando uno ya tiene 27 años, 25 años, 30 años, ¿no? Y de ahí tenemos la prolactina. La prolactina, ¿a qué le suena prolactina? Lactina. Al Lácteo. lácteo. Ajá. Entonces, ¿qué se les viene a la cabeza que puede estar encargada la prolactina? Esa no es la que, ¿cómo es que se llama? Interviene en la producción de la leche materna. Muy bien, Sí, ahí. muy bien, efectivamente. Entonces, la prolactina es una hormona que se produce sobre todo cuando la mujer está embarazada y da luz. Y es justamente esto lo que, esta prolactina la que permite que la mujer pueda producir leche para alimentar al niño o al bebé. Entonces ¿Ya? es una hormona que no se da en los hombres. Exactamente, no se da en los hombres, pero los hombres también pueden, por alguna afectación en la adenohipófisis, pueden producir prolactina. Y hay algunos hombres que incluso han botado leche por sus pezones. Es más, hay algunas mujeres que también por alguna afectación han comenzado a producir leche cuando no tenían que producir. O tienen dificultades para producir leche cuando deberían producir. Y producen muy poca leche, por ejemplo. Entonces, bueno, estas son afectaciones que tienen que ver con la prolactina, ¿no? De ahí tenemos la neurohipófisis. Como les dije, la neurohipófisis es el lóbulo posterior de esta hipófisis o glándula pituitaria. La neurohipófisis, en cambio, secreta dos hormonas. Una es la vasopresina. La vasopresina es una hormona que funciona como diurético. ¿Ustedes saben qué es un diurético? ¿Alguien sabe qué es un No es las que diurético? sirven para eliminar líquidos. Listo. La hormona, entonces, la vasopresina funciona para lo contrario, ¿ya? Es un antidiurético. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que un diurético ayuda a que libere líquidos, ¿ya? La vasopresina lo que va a hacer es el contrario, va a bajar la cantidad de orina, ¿ya? Porque, bueno, hay muchas razones para que pueda hacer, para que tenga que hacer esto aquí, ¿ya? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama diabetes insípida, por ejemplo, en la cual se tiene que utilizar vasopresina para controlar esta liberación constante de orina de la persona. Entonces, lo que permite la vasopresina justamente es la reabsorción, controla la reabsorción del agua para que las personas, para que, bueno, algunas personas, sobre todo aquellas que tienen problemas renales, no tengan dificultades en la hidratación. Entonces, recuerden que es un antidiurético. Si el diurético nos ayuda a que orinemos más, el antidiurético va a impedir que orinemos tanto. De ahí tenemos la oxitocina. La oxitocina, en cambio, es conocida como la hormona del amor para algunos. ¿Por qué?
Porque la oxitocina, eh, la oxitocina se libera en muchas situaciones en las cuales nosotros estamos recibiendo cariño o afecto. Por ejemplo, si nos dan un abrazo, lo más probable es que liberemos oxitocina, siempre y cuando obviamente este abrazo sea deseado, ¿no? Ya, también, por ejemplo, cuando damos o les dan un beso, se libera oxitocina. Incluso en la relación sexual se libera oxitocina. Cuando, por ejemplo, incluso hay algunos momentos en los que simplemente con que se nos digan cosas bonitas o cosas positivas, nosotros liberamos oxitocina. Y esta oxitocina es la responsable de que nosotros podamos sentirnos más a gusto, con un mayor bienestar cuando estamos junto a esta persona, y también hace que nosotros nos sintamos en mayor confianza. Por eso es que en la medida en la que se va construyendo una relación y se va liberando oxitocina, las hormonas juegan su papel para que la persona de repente sienta que puede confiar más en la otra persona y se sienta más cómodo y más a gusto con la otra persona en comparación con las primeras veces. Por ejemplo, la oxitocina también se libera mucho cuando la madre le da de lactar al niño. Y esto es lo que crea también como una conexión distinta entre la mujer y el niño, a diferencia de, por ejemplo, el padre con el niño. Entonces, por eso es que decimos que la relación entre la madre y el niño es única, ¿no? Es especial, porque justamente involucra no solamente una conexión física, porque le tiene que dar de lactar, sino toda una conexión incluso hormonal, química, que potencia estos sentimientos o emociones de cercanía entre el niño y la madre. Sobre todo en el niño, que todavía no entiende muy bien cómo manejar sus emociones, ¿no? O que no entiende muy bien los sentimientos. Solamente sabe que quiere estar con la madre siempre, ¿no? Entonces, para que ustedes más o menos vean algunas de las hormonas. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Tenemos entonces también aquí un ratito, por favor.
Listo, continúo, disculpen. A ver, entonces, las estructuras que componen, entre las estructuras que componen el sistema endocrino, se encuentra también la glándula pineal o epífisis. La anterior era glándula pituitaria la glándula pituitaria, o también llamada hipófisis. Acá en cambio es la glándula pineal, o también llamada epífisis. La epífisis, o glándula pineal, se encuentra en la parte posterior interna de nuestro encéfalo, como ustedes la pueden ver aquí. Es decir, es una estructura interna de nuestro encéfalo que se encuentra en la parte posterior. Entonces, esta glándula pineal o epífisis, en el antiguo Egipto, era conocida como el tercer ojo. ¿Y por qué era conocido como el tercer ojo? ¿Ya? Porque en esos tiempos los egipcios pensaban que antes los seres humanos tenían un tercer ojo en la frente y que con el tiempo ese tercer ojo se fue metiendo más y más y más dentro de nuestro cerebro hasta llegar a la parte posterior interna, que es donde se ubica ahorita la glándula pineal. Entonces, según los egipcios, este tercer ojo servía para conectar con los dioses. Entonces, de hecho, no estaban tan alejados de la realidad, porque la glándula pineal está muy relacionada a los ritmos circadianos, que son los estados de vigilia y sueño, que de hecho se activan mucho más durante las etapas de meditación. O sorpresa, cuando las personas están rezando, por lo general entra en un estado de meditación donde se comienza a activar mucho más esta glándula pineal, y esto se relaciona a... y bueno, en teoría, de acuerdo, ya ahí va el tema de creencias, supuestamente durante esta etapa es cuando se encuentran con Dios, ¿no? En algunas religiones. Entonces, para que ustedes vean, igual esta glándula pineal tiene una historia ahí en el cual está conectada mucho a la religión. Pero bueno, como les digo, su función en verdad principal es controlar los ritmos circadianos, la regulación de estados de vigilia y sueño. También está relacionado a otras funciones como la regulación del deseo sexual, la sed, el hambre, el envejecimiento del cuerpo. ¿Ya? La glándula pineal funciona como un relojito biológico. No sé si ustedes han visto que hay personas que parece que envejecen más que otras. Ustedes de repente ven a un amigo y le dicen, oye, ¿cuántos años tienes? No, yo tengo 20 años. ¿20 años? Oye, pero pareces como de 40 años, parece que te pasó un camión por encima. En cambio, ustedes pueden ver a una persona de 20 años y están con años que ustedes dicen, oye, 20 años tienes, pero parece que tuvieses 13 años. ¿Ya? Esto es porque todos tenemos un reloj biológico que, bueno, igual puede ser más o menos afectado por aspectos ambientales también, como el estrés crónico. Por ejemplo, el estrés crónico afecta y puede hacer que nuestro cuerpo envejezca más rápido. Entonces, si no me creen, miren fotos de Obama antes y después de su mandato presidencial, o lo mismo con nuestro presidente acá, nuestro expresidente acá. Enoch, ¿y cuántos años tienes tú? 20. Listo. Por lo general, en esa etapa de los 19, 18, 17, 16, 20 años, en esos últimos años de la adolescencia, es cuando más nos desarrollamos. Entonces, de ahí tu desarrollo igual va a enlentecerse un poco. Por lo tanto, lo más probable es que cuando tengas 25 años te digan que sigues pareciendo 25 años. A menos que haya factores ambientales que hagan que por alguna razón envejezcas más rápido, ¿no? En todo caso, la hormona más conocida que produce la glándula pineal es la melatonina. ¿Ya? Esta melatonina, como les dije, está muy relacionada a los ritmos circadianos. De hecho, la melatonina se produce para que nosotros podamos dormir adecuadamente. Cuando no se produce la melatonina, se pueden producir problemas del sueño. Y, por ejemplo, ¿cuándo nuestro cuerpo deja de producir melatonina? Bueno, esto es muy interesante. ¿Alguna vez ustedes han estado durmiendo? ¿Ya?
¿Alguna vez ustedes han estado durmiendo y de repente alguien les abre las cortinas y les entra el sol y ustedes se levantan y se despiertan de una? No sé si les ha pasado. Que para no quererlos dejar dormir les abren las ventanas, les abren las cortinas. Y el sol Sí, entra y el horrible. sol no los deja dormir. Hace doler la parte de en medio de la frente. Y así, listo. Esto es porque la luz solar, y cualquier tipo de luz, en verdad, incluso la luz que ustedes tienen en su cuarto, o la luz de la computadora, o la luz del celular, ¿ya? Cuando ingresan por nuestros ojos, ¿ya? Llega la información al hipotálamo, y en el hipotálamo, cuando le llega esta información, el hipotálamo recibe esta información y dice, oh, mira, hay luz, eso quiere decir que estamos de día. Por lo tanto, si estamos de día, no tenemos que dormir, porque tenemos que dormir en la noche. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el hipotálamo le dice a la glándula pituitaria, oye, mira, estamos de día, hay que estar despiertos. La glándula pituitaria le dice a la glándula pineal, oye, deja de producir melatonina porque tenemos que levantarnos y estar despiertos. Por lo tanto, eso impide que ustedes puedan dormir adecuadamente. Entonces, como ustedes ven, es todo como una cadena. Entonces, en resumen, importante, no duerman con la luz prendida. Importante, no usen el celular o la computadora antes de dormir, porque va a afectar su calidad del sueño. ¿Ya? Por lo menos unos 30 minutos antes de dormir no utilicen estos aparatos electrónicos. Un ratito, por favor. Listo, disculpen. Entonces, esto sobre la glándula pineal, ¿verdad? Continuamos. La glándula tiroides, en cambio, está ubicada en la parte baja anterior del cuello, justo debajo de la manzana de Adán. Ubiquen su manzana de Adán justo debajo, por si acaso las mujeres también tienen manzana de Adán, solamente que menos notoria. Pero justo debajo de la manzana de Adán, sobre la tráquea,
Encima de la clavícula, ubiquen sus clavículas, que son estos huesitos que tienen aquí a la altura de su cuello. Estos huesitos que tienen casi a la altura de su cuello, entre su pecho y su cuello. Ahí están las clavículas. Estas que ustedes ven aquí, miren, se las voy a señalar. Estas son sus clavículas. Aquí está su tráquea. Justo aquí, debajo de su manzana de Adán, va a encontrar a esta tiroides, esta glándula tiroides. ¿Ya? Entonces, esta glándula tiroides se llama así porque tiene una forma como de mariposa. Ustedes la pueden ver ahí en la imagen, tiene como forma de mariposa. Sin embargo, para los antiguos griegos, guerreros, luchadores, ¿no? No iban a decir, oye, tiene forma de mariposa, llamémoslo así, ¿no? Entonces, como no podían hacerlo de esa forma, entonces lo que dijeron fue, parece un escudo, llamémoslo tiroides. Y tiroides significa en griego escudo. Por eso se llama tiroides, la glándula tiroides, ¿no? Entonces, esta glándula tiroides, ¿alguno aquí en esta clase conoce a alguien o tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo? Sí, yo sí. Si te interesaría o podrías contarnos un poquito de qué es lo que causa esta afectación. Mi mamá y mi papá tienen hipo, creo que es, y a ellos se les cae el pelo, toman unas pastillas y habían otras afectaciones que no me acuerdo, pero todas eran hormonales y toman pastillas para regular eso. Pero lo que más he Exactamente. sentido es lo del pelo, ajá, en esa parte hormonal. Listo, Ángela. Entonces, efectivamente, una afectación en la glándula tiroides no solo, bueno, va a afectar un montón de cosas, en verdad. Un montón de cosas. Desde la caída del pelo hasta regulación de estados de ánimo. Incluso algunas personas pueden llegar a tener depresión. También está muy relacionada, la tiroides está muy relacionada a la quema de calorías. Entonces, no sé, por ejemplo, Ángela, si tu papá o tu mamá han tenido alguna vez problemas con el peso. Sí, también, que no podían bajar de peso. Porque cuando uno tiene hipotiroidismo, lo que está haciendo es que está enlenteciendo nuestro metabolismo para quemar calorías. Por lo tanto, nos dificulta la quema de calorías y por lo tanto está muy relacionado al sobrepeso. Por ejemplo, un jugador de fútbol que tenía esta enfermedad, una afectación en la tiroides, un hipotiroidismo, era el Gordo Ronaldo, el brasileño. No sé si ustedes lo conozcan. Era un delantero brasileño que le decían el Gordo Ronaldo, y él tenía esta afectación en la tiroides. ¿Ya? Y por eso él, a pesar de que hacía un montón de ejercicio, donde por esta élite, tenía muchas dificultades para mantener su peso y engordaba. Entonces, en verdad, la tiroides está relacionada a un montón de cosas. ¿Ya? Un montón de cosas. Entonces, cuando hay una afectación de la hipo o hipertiroidismo, entonces la persona tiene que tomar suplementos para poder regular esta cantidad de tiroxina que libera nuestras glándulas tiroides. La tiroxina es la principal glándula liberada por la tiroides, que es la que ayuda a todas estas funciones. ¿Ya? Entonces, estas personas tienen que tomar pastillas para poder regular la cantidad de tiroxina y que no se vean tan afectados por esta dificultad en la producción de tiroxina, este mal funcionamiento de la glándula tiroides. ¿Ya? Entonces, en verdad es difícil decir todas las cosas en las que se ve afectada una persona cuando tiene hiper o hipotiroidismo, pero lo que sí les puedo decir es que son un montón. Desde estados de ánimo, desde sobrepeso, desde la caída del pelo, desde taquicardias, un montón de cosas. ¿Ya? Pero bueno, continuamos. De ahí tenemos la glándula paratiroides.
En la glándula paratiroide son 4 glándulas, 2 inferiores y 2 superiores, que se encuentran en la parte trasera de la tiroides, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen. ¿Ya? Las glándulas tiroides, su principal función es regular la cantidad de calcio en la sangre. Y de hecho, la hormona que producen es una hormona que nos da, que el nombre ya nos dice justamente qué hace, ¿no? La calcitonina. Entonces, la calcitonina lo que hace es regular la cantidad de calcio en la sangre. Más o menos algo parecido a lo que vamos a ver más adelante que hace la insulina. Que la insulina, en cambio, lo que hace es regular las cantidades de azúcar en la sangre. Cuando la calcitonina lo hace relacionado al calcio. ¿Y quién es el que libera la calcitonina? La glándula paratiroides. De ahí también tenemos el timo. El timo es una estructura que también forma parte del sistema inmunológico. Se encuentra en la parte superior del pecho. No, aquí yo me equivoqué, no es debajo del esternón, sino encima del esternón. El esternón es el hueso que ustedes, si se tocan su pecho, van a sentir un hueso. Como ven en la imagen, este es el hueso esternón. Encima del esternón encuentran el timo. Y este timo de aquí, es una estructura que permite producir glóbulos blancos, llamados linfocitos T, que son importantes para proteger nuestro organismo contra infecciones y células anormales. Este timo tiene la particularidad de que cuando somos niños es de mayor tamaño, pero a medida que vamos creciendo va perdiendo su importancia y termina siendo un tamaño muy pequeño ya en nuestra adultez. Pero bueno, aquí está el timo, que forma parte del sistema inmunológico y también del sistema endocrino, produciendo glóbulos blancos, específicamente los linfocitos T. De ahí tenemos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales. Supra quiere decir encima. Renales, los riñones. Entonces, las glándulas suprarrenales se van a encontrar encima de los riñones. Y las glándulas suprarrenales son glándulas de forma triangular que tienen 2 partes: la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal, como ya hemos hablado antes, corteza, estamos hablando de la parte externa, mientras que la médula suprarrenal es la parte interna. La parte externa, es decir, la corteza suprarrenal, va a producir una hormona llamada el cortisol. ¿Alguna vez han escuchado hablar de esta hormona, el cortisol? Me suena, pero no recuerdo. Yo sí, ¿Nadie más? ¿Qué has escuchado del cortisol, Alison? es que cuando a mi bebé le No te escucho, Alison. hicieron la prueba de chamado, la cortisol no tenía mucho de esa, no producía mucha de esa hormona, por eso iba a tener hiperplasia, creo. No se libera Ya. en respuesta del estrés. Ajá. O sea, cuando Y uno Alison, tiene ¿qué tuvieron que estrés, hacer? Alison, ¿qué causaba el déficit de cortisol en tu bebé? Me dijeron que no iba a tener la vida de una chica normal, que también iba a tener problemas en los genitales, algo así. Pero después le hicieron Ya. otra prueba del pie derecho y le salió normal. Ajá. Ya no le salió Entonces nada. al final no tuvieron que hacer ningún tratamiento. No, porque yo le había dado de comer antes de hacerle esa prueba. Y no tenía que comer nada. Listo. Entonces, bueno, me alegro, Alison, que al final todo estuvo bien.
el cortisol es una hormona que está relacionada al estrés, sí. Pero en verdad está relacionada a un montón de cosas. Está relacionada a la regulación de agua y sales en el cuerpo. Esta es una función en la que ayuda a los riñones. Está relacionada al sistema inmunológico, está relacionada al crecimiento, está relacionada a la regulación del metabolismo. Entonces, por eso es que Alison te comentaban que iba a tener dificultades para tener una vida normal, porque imagínate lo importante que es la regulación de agua y sales en el cuerpo, el funcionamiento del sistema inmunológico, el crecimiento y desarrollo de la persona, la regulación del metabolismo, son algunas cosas. Entonces me alegro que haya estado bien. Sobre todo al cortisol se la conoce como la hormona del estrés, porque el cortisol es el responsable de la respuesta corporal al estrés, de toda la respuesta psicofisiológica que ocurre, de toda la respuesta fisiológica, que ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos muy estresados porque tenemos que dar un examen con el profesor Esteban León, entonces se produce cortisol. ¿Ya? Entonces este cortisol genera unas reacciones en nuestro cuerpo que están relacionadas con el sistema simpático, ¿ya? Que van a hacernos sentir ansiosos, angustiados, estresados, ¿verdad? El problema del cortisol es cuando el cortisol se mantiene en niveles elevados por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si se mantiene elevado por mucho tiempo, lo que va a ocurrir es que este cortisol va a comenzar a ser dañino. El cortisol, cuando se produce, uno de los lugares a los que llega es a nuestro encéfalo, a nuestro cerebro. ¿Ya? Y el cortisol, uno de los lugares específicos en nuestro cerebro donde llega es el hipocampo. ¿Ya? Entonces, cuando nuestro cortisol llega a nuestro hipocampo y a nuestro hipotálamo, entonces el hipotálamo recibe esta como retroalimentación y dice, ok, listo, ya estamos estresados, ya pasó el momento de estrés, o seguimos todavía en el momento de estrés. Si se sigue en el momento de estrés, se sigue produciendo cortisol. Si no se sigue, si ya ha pasado el momento de estrés, entonces el hipotálamo cambia y dice, listo, dejamos de producir cortisol. ¿Ya? Sin embargo, como les digo, si se produce mucho cortisol, porque lastimosamente no podemos dejar de tener estrés crónico o estrés tan elevado, entonces el cortisol comienza a volverse dañino en nuestro cerebro y comienza a matar a nuestras neuronas. Como les dije que llega al hipocampo, de hecho comienza a afectar mucho el hipocampo, comienza a afectar mucho la capacidad de memoria y aprendizaje de la persona. De hecho, el cortisol, como llega a nuestro cerebro y afecta a las neuronas, por eso es que ustedes ven qué es lo que ocurre cuando una persona está estresada. Cuando una persona está estresada, puede pensar bien en las cosas, en las decisiones que tiene que tomar, o se le dificulta esta parte. ¿Qué piensan ustedes? No tienen ni tiempo para pensar, profe. Se le dificulta. Cuando uno está estresado, ¿qué le dicen? Oye, tranquilízate o piensa con la cabeza fría para que uno pueda ya pensar mejor las cosas. Listo. ¿Por qué? Porque el cortisol está afectando las conexiones neuronales y por eso no los deja pensar, entre comillas, adecuadamente. Aparte de esto, el cortisol, otra de las cosas en las que está relacionado es en que ustedes tengan dificultades en la memoria. Entonces, por eso es que cuando ustedes están en alguna presentación o en algún examen y están muy estresados, de repente me dicen, terminan el examen y dicen, profe, yo sí sabía, solamente que es que me estresé mucho y me puse muy angustiado y se me olvidaron las cosas, pero yo sí sabía, yo sí estudié. Listo. Esos son efectos del cortisol también. Y bueno, y de no saber tampoco controlar y manejar nuestras emociones. Pero para que vean los efectos del cortisol en nuestro cerebro y cómo esto justifica las dificultades que tenemos para recordar cosas o para tomar decisiones o para controlar nuestras emociones cuando estamos bajo los efectos del cortisol, cuando estamos bajo mucho estrés. Micaela, ¿querías hacer una pregunta?
Ok. ¿Quiénes están, Micaela, de los que tienen que dar recuperación? Por favor, respóndeme en privado, en el chat. ¿Quiénes están y quiénes faltan? Por favor, dime. Listo, continuamos. Entonces, por otro lado, la hormona en la médula suprarrenal, en la parte más interna de las glándulas suprarrenales, se produce, en cambio, otra hormona que también es muy conocida, la adrenalina. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los neurotransmisores, les dije que íbamos a hablar como neurotransmisor de la noradrenalina o norepinefrina? Y que ya después, más adelante, íbamos a hablar de la adrenalina o epinefrina, pero ahora como hormona. Porque la adrenalina como neurotransmisor no tiene mucho efecto. Tiene mayor potencia, mayor prevalencia, mayor afectación como hormona, cuando es secretada por las glándulas suprarrenales. Entonces, la adrenalina está involucrada en la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. La adrenalina es la responsable de que ustedes, cuando están emocionados, exaltados, estresados, angustiados, asustados, hace que toda nuestra tensión arterial cambie, nuestra frecuencia cardíaca cambia, y eso es lo que hace que ustedes comiencen a ver que su corazón comienza a bombear sangre más rápido. Y por eso es que ustedes notan el cambio en su corazón. Y ahí cómo comienza a latir mucho más rápido. Es decir, cuando la persona comienza ¿qué quiere decir que se incremente la tensión arterial? De alguna manera la tensión arterial o la frecuencia cardíaca más activada, lo que está haciendo es que su corazón bombee más sangre a las partes de su cuerpo, y esto está haciendo que ustedes se activen más. Entonces, por ejemplo, de hecho, la adrenalina también existe como hormona sintética creada en laboratorio, así como hablamos antes de la tiroxina, y como ustedes conocen también de la insulina, o como también les hablé de la hormona del crecimiento. Todas estas hormonas ya se producen de forma sintética en los laboratorios. Entonces, la adrenalina se puede inyectar a una persona cuando está teniendo un paro cardíaco para ayudarlo a que su corazón comience a bombear sangre más rápido, incrementar la frecuencia cardíaca, a ver si con esto la persona puede recuperarse. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan ver. Entonces, ahí tienen la adrenalina y tienen el cortisol, dos hormonas muy interesantes, muy importantes, cuyos efectos, como ustedes ven, se pueden ver inmediatamente. De ahí tenemos el páncreas. Profe, ¿pero el páncreas no era parte del sistema digestivo? Sí, es verdad. Sin embargo, también el páncreas es parte del sistema endocrino porque produce dos hormonas. ¿Ya? Entonces, las dos hormonas que produce el páncreas son la insulina y el glucagón. Sobre todo el páncreas está relacionado a la regulación de cantidades de azúcar en la sangre. Por eso es que una persona que tiene diabetes es una persona que por lo general tiene una afectación en la insulina. Y lo que hace esto es que la insulina, al tener un déficit de insulina, la insulina al no funcionar adecuadamente, la insulina no permite regular las cantidades de azúcar en la sangre de forma adecuada. Sobre todo la insulina es la responsable de que se reduzcan los niveles de azúcar en la sangre, mientras que el glucagón es el responsable de que se eleven los niveles de azúcar en la sangre. ¿Ya? Por eso es que la insulina es la que se inyecta cuando una persona tiene diabetes, porque la tendencia es que se le sube el azúcar. Entonces se sube el azúcar porque la insulina no permite balancear los niveles de azúcar para que se bajen. Entonces, por eso estas personas muchas veces necesitan inyecciones de insulina. Y si ustedes ven, estas personas que se inyectan insulina en la parte del abdomen. Porque justo en esa parte del abdomen, detrás del estómago, junto al hígado, se encuentra el páncreas. ¿Ya? Entonces, para que ustedes más o menos puedan ver a qué está relacionado el páncreas, y sí, es parte del sistema digestivo,
pero también produce hormonas. Y mientras produzca hormonas, entonces va a estar también involucrado en el sistema endocrino, ¿no? Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, esto es tema de elección de la próxima semana. Por favor, si tienen preguntas, ahora es el momento. ¿Nadie? Licenciado, disculpe, ¿para cuándo va a subir esta clase? Hoy mismo. Así Hoy mismo dijo lo la voy a semana subir. pasada y no fue el mismo día que lo dijo. Porque, como les comenté, hubo un problema en el ABAC. Perdón, hubo un problema en el ABAC y no se subieron las clases grabadas. Pero si tú miras en OM, ya todas las clases están grabadas y están subidas. Te invito a que te metas y Y veas. eso ya vi. Ya lo Ok. vi, profe. Tranquilo, profe. A mí no me apesta la vida, como dijo la otra vez. Me dolió, profe. Entonces, María Fernanda me pregunta si es que la lección va a tener que ser terminada el mismo día. No, María Fernanda. Van a tener aproximadamente 2 semanas para hacer la lección, es decir, pero una semana, discúlpame. Es decir, van a tener desde el día lunes hasta el día viernes para poder hacer la lección. Sí, tienen toda esa semana para hacer la lección, María Fernanda. Pero en verdad, como les he dicho siempre, lo ideal es que ustedes puedan hacer las lecciones, durante la hora de clases, que es el momento en que yo les estoy dando. ¿Sí me explico, María Fernanda? Les estoy dando Profe, pero más solo hay tiempo, una más que oportunidad, ¿verdad? suficiente. Sí, solo hay una oportunidad. Entonces, María Fernanda, les doy tiempo más que suficiente durante la hora de clases para que puedan hacer la lección. Entonces, yo espero que la hagan ahí y la terminen ahí mismo, ¿no? Es tiempo más que suficiente. Pero si por si acaso no ocurre, bueno, tienen toda esa semana igual para poder hacerla. ¿Estamos claros, María Fernanda? Sí, licenciada, buenos días. Sí, tengo bien claro. Y sé que es solamente un intento. Gracias. Listo. A ver, denme un segundito, por favor, que tengo que atender a unas estudiantes. Micaela, Doménica, Guadalupe y Carla. ¿De qué grupo son ustedes? ¿De qué grupo son ustedes? ¿Son cualitativa 1, cualitativa 2, cualitativa 1, pero uno segundo semestre, uno tercer semestre? ¿Qué grupo son ustedes? Para habilitarles ya la recuperación. Cualitativa tercer semestre.
Listo. Para las chicas que tienen que dar la recuperación, ya está habilitado en el sistema. Se abre a las 10:30 y se cierra a las 10:40. Entonces tienen 10 minutos para hacer la recuperación. ¿Ya? Entonces, bueno, buena suerte. Y cuando ya hayan terminado, se pueden ir ya nomás de la sesión, no se preocupen. Listo, continuamos entonces. La clase, listo. Ya. Entonces, hasta ahora ninguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. Y por último tenemos las gónadas. Las gónadas son las glándulas sexuales. ¿Ya? Bueno, mejor dicho, no las glándulas sexuales, sino son... Bueno, son las partes de nuestro cuerpo, si quieren decirlo así, donde vamos a producir las hormonas sexuales. ¿Ya? Entonces, en el hombre van a ser los testículos, en las mujeres van a ser los ovarios. Cuidado, se confunde, que a veces algunos me dicen, ¿dónde se produce el estrógeno en las mujeres? Ah, en el útero. No, en los ovarios. O algunos hombres que les pregunto, ¿dónde se produce la testosterona? ¿En el pene? No, en los testículos. Entonces, las principales fuentes de hormonas sexuales son los testículos y los ovarios. Y esta producción de hormonas sexuales van a generar un montón de cambios físicos, emocionales y psicológicos. Y conductuales también diría yo. Porque al principio, ustedes podrán darse cuenta que cuando somos niños, nuestro cuerpo, si ustedes ven el cuerpo de un niño de 3 años y una niña de 3 años, el cuerpo es muy parecido. ¿Cuándo comienzan a diferenciarse el cuerpo de un niño y de una niña? Cuando llegamos a la pubertad y comienza a segregarse estas hormonas sexuales. Ahí es cuando la glándula pituitaria dice, listo, bueno, ya es momento a segregar hormonas sexuales. Y de repente las niñas comienzan a menstruar y de repente las niñas comienzan a ensancharse las caderas y de repente las niñas comienzan a crecer el busto y de ahí a las niñas comienza a salir el vello en las partes del cuerpo y así sucesivamente. Lo mismo con los hombres. De repente los hombres comienzan a tener un montón de cambios también en su cuerpo. Se comienzan a ensanchar los hombros, aumenta la musculatura corporal, comienza a aparecer el vello en todo el cuerpo, incluso en el vello facial. La voz se engruesa también. Entonces, como ustedes ven, hay muchos cambios físicos. Pero no solo eso, sino también hay muchos cambios emocionales, como los que pueden ver los hombres y las mujeres cuando están enamorados, o los que pueden ver también, por ejemplo, las mujeres cuando están en su etapa de menstruación, cuando están en sus días, ¿no? Que tienen estos cambios hormonales que afectan sus emociones, ¿no? Entonces, ojo, no es que eso solo le pasa a las mujeres, también pasa en los hombres, por si acaso. Pero no es que es de vez en mes, sino que pasa también, por ejemplo, como les digo, cuando los hombres se enamoran, ¿no? Entonces, estas son las hormonas haciendo estragos a veces. Está bien, Jonathan, no te preocupes. Entonces, estas hormonas son las responsables de que haya el despertar sexual. Antes de este tiempo, antes de que se liberen las hormonas sexuales, por lo general los niños no tienen interés sexual.
Si ustedes van y le preguntaban a los 5 años, cogían y le preguntaban a Brandon, oye Brandon, ¿te gusta? Mira, ahí está Camila. Camilita dice que le gustas. Y Brandon era, no, qué asco, no. Ah. Ya, pero de repente crecieron, ya, y de repente ahora Brandon ve a Camila y Brandon se siente ahora atraído por Camila. Y ahora la ve a Camila y Brandon siente cositas. Esas cositas son responsabilidad de las hormonas sexuales, ¿no? Es decir, es que siento maripositas en el estómago. Bueno, esas son sus hormonas sexuales haciendo estragos en ustedes. Sí me escribió Scarlett. Ya le dije que no hay problema. Entonces, estas hormonas sexuales, como ustedes ven, tienen muchos efectos a nivel psicológico, a nivel conductual, a nivel físico. ¿Ya? Como les digo, he hecho el estrógeno. Las hormonas justamente son las responsables de que la mujer llegue a un momento determinado en el que pueda quedar embarazada. Y después es la responsable de que llegue un momento determinado en el que ya no puede quedar embarazada. ¿Verdad? Entonces, estas hormonas sexuales son muy, muy, muy importantes en nuestra vida. Afectan considerablemente nuestro aspecto físico, psicológico, emocional y conductual. Y de hecho, hoy por hoy también existen sintéticamente estas hormonas. De hecho, la testosterona también la producen las mujeres por si acaso. Hay unas cantidades mínimas que se producen de testosterona en los ovarios de las mujeres. La testosterona es la responsable, de hecho, de que el hombre pueda desarrollar con mayor facilidad musculatura. Pero eso no quiere decir que el hombre necesariamente pueda ser más fuerte que la mujer. La mujer, si es que se ejercita, puede desarrollar músculos también sin ningún problema y elevar sus niveles de testosterona. De hecho, las niñas que comienzan a hacer deporte de edades tempranas, antes de su menstruación, cuando hacen ejercicio físico intenso, ojo, no es que estoy diciendo una vez a la semana, no, ejercicio físico intenso, estas deportistas de élite, comienzan a elevar sus niveles de testosterona a tal punto que estas niñas tienen algunas afectaciones relacionadas a eso. Por ejemplo, se les ensancha, a veces se les puede reducir, el busto no se les desarrolla tanto, o incluso también la primera menstruación puede atrasarse, puede retrasarse un poquito más de tiempo. Entonces, como ustedes ven, los efectos de estas hormonas son muy notorios, ¿ya? De hecho, la testosterona, por si acaso, es incluido entre los esteroides. La testosterona es un esteroide. Y los esteroides son sustancias prohibidas para los deportistas. Es decir, si viene un hombre y se inyecta testosterona y se hace después una prueba antidoping, le va a salir positivo, porque la testosterona mejora el rendimiento físico. Entonces, aquí tienen la clasificación de las hormonas. Hay gente que se mete eso, pero igual pasa la prueba de doping, bro. Es decir, la testosterona en teoría es un esteroide, es una sustancia prohibida. ¿Quién pasa la prueba de antidoping con inyectándose testosterona? ¿Tú conoces a Enoch? Por acá yo tengo un amigo que participa en esas cosas de fisiculturismo y él se inyectaba porque yo lo veía en el baño del gimnasio, pero nunca tuvo problemas. Ah, no, pero es que, bueno, estaba hablando de, por ejemplo, atletismo, ciclismo, fútbol, básquet. Otra cosa, ahí sí. ¿Ya? Entonces el cortisol, la progesterona, la testosterona, el estrógeno son esteroides. Sí, son sustancias prohibidas. Me refiero a prohibidas en el deporte élite, ¿no? No prohibidas en nuestro cuerpo, sino nuestro cuerpo los produce como tiene que producirlos, ¿no? Y acá tienen los no esteroides, ¿no? El resto de los que hemos visto, la hormona del crecimiento, somatotropina, la prolactina, la calcitonina, el glucagón, la insulina, la oxitocina, la tiroxina, la adrenalina y la melatonina. Entonces,
eso sería todo, en verdad, de esta clase de las hormonas. Pero les voy a dar un plus. Vamos a hablar un poquito, así a breves rasgos, el tiempo que nos... Cuéntame. Y cuando a las mujeres les sale el bigote, dicen que a veces es por un exceso de testosterona también. ¿O no? Esa es la duda. El vello facial está relacionado a los niveles de testosterona. O sea, le como... Entonces sí puede estar relacionado. Es más, la calvicie en los hombres está relacionada a los niveles de testosterona. Y si ustedes observan, por lo general, cuando un hombre tiene mucha testosterona, ocurren dos cosas. Primero, por lo general, ese hombre tiende a ser muy velludo, es decir, tiene mucho pelo en su cuerpo. Y segundo, tiende a quedarse calvo. Listo, Micaela. Ya. Entonces, para que vean más o menos. Mister, ya terminé. Listo, está bien. Se puede retirar nomás. Listo, muchas gracias. Ya. Entonces vamos a hablar ahora de este plus. Esto no entra en el examen, por si acaso, pero se los doy como un plus. ¿Ya? Y tiene que ver sobre qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enamoramos. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Yo he dividido esto por 3 etapas. La del falling in love, cuando recién se están enamorando. El amor romántico, cuando ya se está en la relación de una forma ya más estable. Y el apego y encariñamiento, que es ya después de varios años de relación, ¿no? Entonces, el falling in love, que es la etapa del enamoramiento en la cual todos tienen las pasiones desatadas y que confunden en verdad en verdad amar a una persona con estar, entre comillas, enamorados. No es lo mismo. No es lo mismo tener pasión por alguien o estar ilusionado con alguien que estar enamorado. De verdad. Pero bueno. Primero, las características básicas de este momento de falling in love, que probablemente muchos de ustedes se sentirán identificados, es primero la atención enfocada en la persona amada, ¿verdad? Una atención enfocada principalmente en una atención enfocada principalmente en la persona amada, ¿no? De ahí el pensamiento obsesivo. Un pensamiento obsesivo de que pasa pensando en esta persona todo el tiempo y piensa en cómo puedo satisfacerla, cómo puedo tenerla más feliz, cómo puedo enamorarla, cómo puedo convencerla de que sea mi novia, cómo puedo convencerla de que sea mi novio, cómo puedo hacer que sepa cómo puedo hacer con este chico que él sepa que me gusta, pero sin decirle, para que no piense que me le estoy lanzando y que soy una fácil, pero que sepa que estoy interesada para que haga el primer movimiento. Y comienzan todos estos pensamientos, ¿no? La dependencia emocional también. De repente, si está con la persona, está feliz. Y si no está con la persona, está triste. Entonces, mis estados de ánimo dependen de si estoy o no estoy con esta persona, o si me escribió el mensajito, o me respondió el mensajito, o no me respondió el mensajito. ¿Ya? Ansiedad por la pronta unión. Si la persona se siente angustiada, si es que porque quiere estar con la persona y cuando no está con la persona se siente angustiada. O incluso hay mucha angustia cuando todavía no sabes si podrás estar o no estar con esa persona y te pone ansioso el hecho de que querer ya estar con esa persona en una relación estable. Y también hay mucha euforia, mucha pasión, mucha euforia y mucha energía, ¿verdad? Ahí sí no hay cosa que detenga a esta persona, pero si se tiene que ir a Ambato a comprarle un perrito, el perrito que ella quiere, irse a Ambato y regresar de Ambato manejando en un día, va a hacerlo. ¿Ya?
Pero bueno, para que ustedes vean. Yo la verdad no creo que existen personas vagas, creo que existen personas desmotivadas y creo que el amor, entre comillas, mejor dicho, la ilusión del amor hace que todos estos que pareciera que son vagos, que no hacen absolutamente nada, entre comillas, que no estudian, que no trabajan, que no quieren hacer nada, cuando están enamorados mueven cielo y tierra y son capaces de hacer cualquier cosa. Pregúntenle a ese que no se quiere levantar temprano, que nunca se puede levantar temprano, no se puede levantar antes de las 12 a estudiar o trabajar, pero cuando le dicen que su novia quiere algo, a las 5 de la mañana está despierto. Entonces no me vengan a hablar que es vago, lo que es desmotivado por el estudio y por el trabajo, pero de ahí vago no es. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean. Realmente ustedes se sentirán algunos identificados o encontrarán algunos amigos que se entran dentro de esta categoría. Pero bueno, esto es algo común en el falling in love, en esta etapa. Entonces, los niveles de testosterona en el hombre bajan, haciendo que el hombre, en teoría, se vuelva menos violento, menos agresivo, menos dominante y tienda a sucumbir más a las exigencias de la mujer. Entonces, de repente, el hombre ahora sucumbe a todo lo que le dice a la mujer. Entonces, la mujer dice, ay, quiero hacer esto, y de repente el hombre va y lo hace. Ay, quiero hacer esto, y el hombre va y lo hace. Por eso es que mujeres, si se preguntan, antes era así y ahora es distinto, bueno, porque aquí están las razones psicofisiológicas. Ya vamos a ver más adelante que después de un tiempo ya estos niveles de testosterona se nivelan y el hombre vuelve a tener de alguna forma ese deseo de dominancia sobre la mujer y que está promovido por nuestra cultura machista. Mientras que la mujer se vuelve también más audaz. Los niveles de cortisol, recuerden que hay mucho estrés, ansiedad. Los niveles de cortisol en ambos se elevan, porque como les digo, es un estado constante de tensión, como un juego casi, para poder llegar a estar juntos, como un juego de estrategia para lograr estar juntos, para lograr la tan ansiada unión. Los niveles de serotonina se bajan y al bajarse los niveles de serotonina, se dificulta el control de impulsos y por eso se desatan las emociones. Y esto es lo que hace que se creen estos pensamientos obsesivos. ¿Ya? De hecho, esta combinación de niveles bajos de serotonina son muy parecidos a los que se encuentran en los obsesivos compulsivos. Es decir, una persona enamorada, en esta primera etapa del falling in love, hay algunos que pareciera que incluso tienen hasta síntomas literalmente como un obsesivo compulsivo. Entonces, para que vean lo que puede en verdad hacer el amor, ¿no? Los cambios químicos, neuroquímicos que ocurren. Estamos hablando de cambios en neurotransmisores, como la serotonina, y estamos hablando de cambios en hormonas, como la testosterona o como el cortisol, por ejemplo. ¿Verdad? Pero eso no es todo. También los niveles de noradrenalina se elevan. ¿Ya? Los niveles de noradrenalina se elevan, incrementando la orientación a la conducta hacia el objetivo. La persona está más atento, más alerta a las exigencias de esta persona. ¿Ya? Incrementa su capacidad de atención, incrementa su capacidad de memoria. Entonces, de repente, no se puede aprender ni un nombre de los neurotransmisores en la clase de psicofisiología, pero se sabe los nombres de todos los perfumes favoritos y de todos los chocolates favoritos de esa chica. ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, y lo mismo pasa con las chicas, por si acaso. No solamente es con chicos, pasa con las chicas también, ¿no? Entonces, los niveles de noradrenalina se elevan y eso es lo que hace que las personas tengan mayor capacidad de atención y memoria. Genera hiperactividad. Como les digo, la persona está más enérgica y genera falta de sueño. No puede dormir y puede pasarse todo el día pensando en esa persona. O esos que de repente pueden pasarse todo el día hablando, toda la noche hablando entre ellos. Ah, mira, no dormimos. ¿Ya? Al mismo tiempo, se inhibe la activación del lóbulo frontal,
que esa es la parte frontal, la parte más al frente de nuestro cerebro. Cuando se inhibe la activación de esta parte del lóbulo frontal, por lo general las neuronas en esta área son las encargadas de ayudarnos a controlar nuestras emociones, ¿ya? A inhibir estas conductas indeseadas, ya estas emociones indeseadas, a regular nuestras emociones y nuestras conductas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando una persona, cuando en estas personas enamoradas se inhibe la activación del lóbulo frontal, eso explica las acciones disparatadas que a veces cometen las personas, como les digo, de repente, de pegarse el viaje a Ambato a comprarle un perrito, ¿ya? Porque esa no es una actividad racional, no es una actitud racional, pero en estos casos, como la inhibición del lóbulo frontal está haciendo, como se está produciendo una inhibición de las neuronas en el lóbulo frontal que nos permiten pensar racionalmente, esto explica que cometamos conductas más emocionales, más impulsivas. Entonces, la capacidad crítica o la capacidad de razonamiento se nubla. Eso hace que de repente también nuestra evaluación es poco racional. Y por eso es que en estos momentos la persona no tiene ni un solo defecto. La persona es perfecta. Entonces de repente aparece el chico con todos los pelos parados y con una camiseta maltrucha. ¡Ay, pero qué lindo que es! Y de repente aparece la chica y le manda una foto de recién dormida con todas las ojeras ahí y el chico, ¡ay, qué bonita! No digo que sean feas las personas en estos casos, pero después comienzan, oye, pero maquíllate un poquito. O comienza la chica, oye, pero arréglate un poquito, que oye, mira. O de repente al principio, ay no, que hacen un montón de ejercicio físico para estar bien físicamente para el otro, y sí, un montón. O si no, físicamente les parece súper atractiva a la otra persona y de repente, cuando ya ha pasado este tiempo, oye, pero, ¿sabes qué? No sé, se ha engordado. Amiga, no es que se ha engordado, siempre ha sido gordo. Ay, es que no sé. Es que antes lo veía con otros ojos. ¿Ya? Como ustedes ven, todo esto pasa por la inhibición de las neuronas en la corteza prefrontal. ¿Ya? Entonces, ya cuando llega la unión final, ya cuando realmente llega esta unión entre las personas y logran amarrarse o logran extraer una relación, entonces ya los niveles de dopamina se regularizan porque ya estamos teniendo una recompensa por nuestros actos. Ahora sí, estamos teniendo una recompensa por las flores, por los bombones, por los besos y por todas estas cosas. Entonces, ya estamos teniendo mucha más dopamina, ¿no? Ya estamos teniendo mucha más recompensa, por lo tanto, los niveles de dopamina que antes estaban más elevados se comienzan a nivelar. Y los niveles de serotonina, que antes estaban muy bajos y producían estos pensamientos obsesivos y esta ansiedad, bueno, ahora se elevan, ahora generando mayor calma y serenidad. Y así es como poco a poco nos vamos balanceando. ¿Sí ven qué interesante es conocer sobre la parte psicofisiológica? Para entender qué es lo que les pasa y por qué les pasa lo que les pasa cuando están enamorados. De ahí viene el amor romántico. Esta etapa que aparece luego los 9, los 10 o los 12 meses, cuando ya se acercan al año. La barrera del año, como le dicen algunos chicos. Esta es la etapa de la lujuria, del placer, del deseo generado por la recompensa. ¿Ya? En la que en todo momento recurren a los actos sexuales para darse placer mutuo. Y cuando me refiero a acto sexual, no me refiero necesariamente a la relación sexual como tal, el coito, sino me refiero a besos, caricias, abrazos, etc. Entonces, en esta etapa, lo que buscan las personas es generar un ambiente de estabilidad y un ambiente placentero, con sentimientos de felicidad y excitación sexual. Entonces, los niveles de dopamina, serotonina y noradrenalina se organizan, se regularizan para mantener a la persona motivada en su objetivo. Entonces, durante este amor romántico, todavía la persona es capaz de
inhibir otros estímulos que pueden estar relacionados, por ejemplo, al deseo sexual a otras mujeres o a otros hombres. ¿Por qué? Porque su motivación es la persona con la cual está. Por eso es que al principio, en esas etapas, cuando la persona está más enamorada, es más fácil combatir, entre comillas, la tentación de estar con otra persona. Y también durante esta etapa se secretan mayores niveles de oxitocina, que como les dije, hacen que ustedes puedan sentirse más a gusto, más confianza, con mayor confianza, con mayor bienestar con la otra persona. ¿Ya? También, de hecho, en esta recompensa o retroalimentación que tiene la persona durante esta relación, se comienzan a liberar endorfinas. ¿Se acuerdan de las endorfinas que hablamos? Entonces, las endorfinas, recuerden que también están relacionadas al bienestar emocional y físico y psicológico. Entonces, la persona se siente mucho más contenta, mucho más en calma, mucho más con mayor bienestar, ¿ya? Con mayor estabilidad, como que se siente que todo está bien. En las mujeres se intensificarán áreas del cerebro relacionadas al interés en los detalles, en la búsqueda de seguridad, en la recompensa y en la emoción. ¿Ya? Mientras que también va a haber un mayor interés por un futuro, un destino relacionado a la parte evolutiva, que es la de buscar el futuro con incluso hijos, y esto está muy relacionado a buscar el mejor proveedor de genes, ¿no? Entonces, el que les diga que no hay ninguna razón evolutiva detrás del amor es falso. Todo lo que tiene que ver con el amor tiene también bases muy evolutivas. ¿Ya? Entonces, en teoría, ¿por qué, entre comillas, a las mujeres por lo general les gusta los hombres más altos que los hombres de menor estatura? Porque mayor estatura, una mujer inconscientemente se siente más segura. ¿Por qué a las mujeres, entre comillas, les gustan los hombres más grandes, más musculosos, o por lo menos que tengan algo de músculo, algo de fuerza, ¿no? Que no sean un flaco ahí sin nada. ¿Por qué? Porque en teoría eso inconscientemente les da una sensación de seguridad. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, todas esas cosas son evolutivas. A los hombres, ¿por qué, entre comillas, les gustan las mujeres que tienen un busto más grande o unas caderas más anchas? Porque las caderas más anchas significan mayor espacio para albergar al niño. Por lo tanto, mayores probabilidades de que el niño tenga un mejor lugar para crecer y desarrollarse y que crezca sano y fuerte. Y el busto, entre comillas, un busto más grande, inconscientemente en el hombre también despierta este interés. ¿Por qué? Porque está relacionado a una mujer, entre comillas, con un busto más grande, entre comillas, inconscientemente despierta en el hombre el interés de que, ok, listo. Entonces, esta mujer podría podría alimentar mucho mejor a mi hijo. ¿Ya? Entonces, ya les digo, no es que los hombres lo piensan así, no es que las mujeres lo piensan así. Son razones evolutivas que hay detrás explicadas por varios científicos. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Y en los hombres se identificarán siempre las áreas visuales. Recuerden que el hombre, por lo general, su fuente de excitación sexual tiende a ser la parte visual. Mientras que por lo general la mujer tiene un poco más que ver con la parte táctil. Y la parte auditiva también. Y por último llega la última etapa del apego o encariñamiento, que ya aparece después de los 6 o los 7 años de relación, en el cual la pasión ya disminuye, ya no es la misma pasión de al inicio, pero hay calma, hay aumento de cariño y la corteza prefrontal comienza a aumentar su activación. Por lo tanto, ahora sí ya comenzamos a ver los defectos. Pero como ya se ha basado la relación en un montón de cosas positivas, la persona ahora no es que esa persona es perfecta, dice, ahora esta persona, a pesar de que no es perfecta, yo la quiero con sus perfecciones y imperfecciones. El discurso cambia. ¿Ya?
Entonces, esta etapa del encariñamiento, del apego es más estable, es más calmada, el estilo sexual cambia. No es que ya no se tiene vida sexual, hay vida sexual, pero no como antes. ¿Ya? Hay mayor estabilidad de neurotransmisores, existe también dopamina, y la dopamina es importante porque la dopamina, recuerden que está relacionada a la sensación de placer y bienestar. Entonces, por eso es que en esta parte de la relación es muy importante que la relación siempre se esté renovando, para que estos niveles de dopamina se mantengan siempre constantes y la persona también pueda tener una retroalimentación positiva. En otras palabras, tienen que estar siempre renovándose, tienen que estar siempre preocupándose por construir la relación. Porque si descuidan la relación y dejan de construirla, van a dejar de producir dopamina y va a llegar un momento en el que de repente se despierten un día y digan, no sé qué estoy haciendo en este matrimonio, o no sé qué estoy haciendo en esta relación. ¿Ya? Ahora tal vez la vida sexual no es lo que principalmente mantiene atada a la pareja, sino intereses comunes, como por ejemplo el cuidado de los hijos o el orden social y el orden económico. Ojo, esto no es condición, esto no es suficiente para estar en una relación, pero sí son factores que hacen que la pareja tenga mayor estabilidad. ¿Ya? Y esta etapa es crucial para definir si es que en verdad la pareja quiere pasar el resto de su vida o no juntos. Y bueno, eso sería todo, la clase del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante. No sean como Enoch y utilicen esa labia barata. Y espero que les haya quedado todo claro. Nos vemos entonces el día lunes para la lección. ¿Listo? ¿Estamos claros? Gracias, profe. Querido profesor. Gracias, profe. Profe. Estuvo interesante la clase. Profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Profe, Entonces, efectivamente. Cuéntame, Alison. una pregunta, una duda, es que aún no me califica el foro. ¿Me mandaste correo? ¿Mandé? ¿Correo Sí. para calificarte el foro? Sí, sí lo Listo, envié. entonces- Incluso ya le hice entonces- el foro hasta el día que usted me dijo. Listo, entonces el día de hoy tengo que revisar algunos correos que me faltan de revisar y ahí lo revisaré y te responderé. Ok, profe, muchas gracias.